Desde hace ya un muy buen tiempo que Milpa Alta se ha convertido, la alcaldía aquí del sur de la Ciudad de México, se ha convertido en un foco de operación de grupos criminales e incluso de algunas organizaciones armadas que tienen un pie en la política y el otro en la delincuencia. Ahora hizo una aparición muy propagandística en esa alcaldía el cártel de la Nueva Familia Michoacana. Esto ha sido tomado muy en serio por las autoridades de la ciudad porque no se trata solo de propaganda, sino de una preocupante reiteración de hechos delictivos. Hoy se desplegó un fuerte operativo en esa zona. Se desplegó un mega operativo en la alcaldía Milpa Alta, con elementos del Ejército, la Guardia Nacional y policías capitalinos. Esto ante la presunta presencia de un grupo criminal que a través de un video difundido en redes sociales dijo ser la familia michoacana. Incluso lanzó amenazas. Sobre este video, la Fiscalía de la Ciudad de México indicó que se investiga su autenticidad y aseguró que se mantiene vigilada esa alcaldía y la de Tláhuac, donde también se detecta la presencia de grupos criminales. La dependencia capitalina reiteró que esta ciudad no es ni será el refugio ni zona de confort de ningún grupo criminal. El pasado 8 de octubre, en otro video, se vio a sujetos armados en 2 vehículos que recorrían calles del pueblo de San Antonio Tecómitl, mostrando armas largas. Al parecer, pertenecían a la familia michoacana. Las 2 unidades permanecen incautadas y 2 presuntos delincuentes están detenidos. Los actuales líderes de este grupo son los hermanos José Alfredo y Johnny Hurtado Olascuaga, conocidos como el Fresa y el Pez. Están relacionados con al menos 10 carpetas de investigación en el Estado de México, mientras que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó todos sus activos. Incluye a estos hermanos en su lista negra de personas designadas por encabezar una organización dedicada al tráfico de drogas, principalmente de fentanilo. En tanto, el pasado 26 de noviembre fue detenido Misael N., identificado como operador financiero de una célula de la familia michoacana. Este grupo delictivo tiene presencia en los municipios mexiquenses de Villa Guerrero, Tenango del Valle y Tenancingo, donde mantiene una disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras que en Michoacán, Guerrero y Morelos, la familia tiene el control de 30 municipios donde realiza actividades de narcotráfico, minería ilícita y extorsión. Además, participan en la siembra de marihuana, amapola y tráfico de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo, desde Centroamérica a los Estados Unidos. Autoridades de Guerrero señalan que las constantes acciones violentas de la familia michoacana han originado el desplazamiento de más de 3,000 familias. Uno de estos hechos ocurrió el pasado 5 de octubre, en la masacre en San Miguel Totolapan, Guerrero. Ese día, un grupo de sicarios de la Nueva Familia Michoacana asesinó a 20 personas, entre ellos el alcalde Conrado Mendoza y su padre, el exedil Juan Mendoza. La investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señala directamente a los hermanos Hurtado Olascuaga. Bueno, este no es un tema menor. Este grupo de la familia michoacana o la Nueva Familia Michoacana tiene fuerte presencia, por supuesto, en áreas de Michoacán, en la Tierra Caliente, pero ha copado amplias zonas también limítrofes del Estado de México, lo hemos platicado aquí, de Valle de Bravo, toda su zona de influencia. Muchos municipios se extienden hasta Ixtapan de la Sal, se extienden a buena parte, incluso hasta el Valle de Toluca. También tienen presencia en Morelos, tienen presencia en Guerrero, en zonas de Guerrero, de la Sierra de Guerrero. Son grupos muy violentos y aparecen ahora con el mismo discurso que han aparecido en todos esos lugares, aparecen ahora en Milpa Alta y se supone que también en Tláhuac. No es un tema menor. Uno de los méritos que ha tenido la política de seguridad en la Ciudad de México es que cada vez que han aparecido estos grupos, ha sucedido lo mismo con el cártel Jalisco y con otras organizaciones, han actuado las autoridades para desarticularlos muy rápidamente por las características de este grupo, por el grado de violencia que tiene, que ejerce cotidianamente y por las políticas de secuestros y extorsiones que realizan. Es muy importante erradicarlos del área metropolitana de la Ciudad de México. Tláhuac y Milpa Alta son de por sí alcaldías, zonas muy complejas por su componente rural y demás. Hay que operar
rápido y hay que operar bien. Mientras tanto, relacionado con todo esto, el tema del fentanilo ilegal, seguimos viéndolo como sociedad como algo ajeno a nosotros. Pero lo cierto es que los índices de consumo crecen constantemente en el país. Los decomisos de fentanilo ilegal aumentaron este año, anunciaron las autoridades, un 635%. Pero las personas que pidieron atención médica por consumo de fentanilo aumentaron prácticamente lo mismo, un 636% solo en un año. Ese es el aumento constante de consumo de fentanilo, sobre todo en la frontera norte. ¿Por qué? Porque si se produce esa droga en México, una parte de esa droga inevitablemente se queda en el país. Es el más reciente decomiso de fentanilo realizado en Pitiquito, Sonora, sobre el tramo carretero de Puerto Libertad. Son más de 300 kilos de droga, escondida dentro de cocos, los cuales serán transportados en un camión. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, en el último año reportó un aumento de 635% en incautaciones de fentanilo en la frontera norte. Es decir, mientras en 2020 decomisó 418.8 kilogramos, para 2021 superó los 864 kilogramos. Los mayores aseguramientos fueron en Ensenada, Mexicali, Tecate y Tijuana en Baja California, en Culiacán, Sinaloa, en Caborca, Cajeme, Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado, Sonora. 1 kilo de fentanilo se puede dividir en millones de pastillas para generar adicción, porque en muchas ocasiones viene mezclado con otras drogas como la heroína, cocaína o metanfetamina. Esta droga es más fácil de producir y transportar y genera enormes ganancias, por lo que ha revolucionado la producción de estupefacientes sintéticos. Ante esta situación, las autoridades de salud registran también un alza en la demanda de atención médica por consumo de fentanilo, sobre todo en las ciudades fronterizas con Estados Unidos. En 2020 fueron atendidas 72 personas y en 2021 recibieron atención 184 pacientes. Los datos indican que entre 2019 y 2021 el incremento en la demanda de atención médica fue de 636%, según la Comisión Nacional contra las Adicciones. Aunque no existe un registro actualizado, notas periodísticas muestran que entre 2020 y 2022 han muerto al menos 70 personas por sobredosis vinculadas al consumo de fentanilo en ciudades fronterizas con Estados Unidos. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen todas las demandas internacionales? Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Por fin, en una red de malas noticias han llegado un par de buenas noticias, aunque una de ellas es cuestionada por algunos sectores. El salario mínimo será incrementado en un 20%, un incremento que tiene derivadas económicas, eso indudable, relación con la inflación, con el aumento de otros salarios, pero que es un aumento imprescindible, que con todo aún queda lejos de las exigencias de un salario mínimo que cubra realmente las necesidades básicas de quien lo percibe. Este jueves amanecimos con buenas noticias. El salario mínimo aumentará 20% para el próximo año, de 172 a 207 pesos, un incremento de 1,052 pesos al mes. Pues yo opino que sí ayuda un poco, que de algo a nada, pues algo va a ayudar. Se me hace una burla porque no es significativo, no es un porcentaje que realmente se vea reflejado en las compras. En realidad, para el aumento que tuvo la canasta básica en cada uno de sus productos, no va a solventar ese aumento. Creo que hay problemas más grandes en la economía que no se resuelven solo aumentando el salario mínimo. El diálogo y acuerdos entre el sector empresarial, obrero y gobierno federal rindió frutos pese a la complicada situación económica. Con este aumento se beneficiará a 6.4 millones de trabajadores. Sinceramente, para nosotros es motivo, en primer lugar,
de reconocer que es una justicia para los trabajadores en México que se vieron rezagados contra todas nuestras contrapartes de todo el mundo. El sector empresarial pues va a continuar apoyando este proceso de empoderamiento del salario mínimo general con esta meta que desafortunadamente el tema de inflación que sufrimos en México nos complicó la cifra. En lo referente a la zona libre de la frontera norte, el salario aumentará de 260 a 312 pesos al día, un incremento de 1,584 pesos mensuales para esta zona. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a la iniciativa privada y rechazó que el incremento provoque una escalada de precios el próximo año. No obstante, la organización Acción Ciudadana contra la Pobreza advirtió que la medida resulta insuficiente. Con el aumento, una persona que gana el salario mínimo recibiría aproximadamente 6,223 pesos al mes, mientras que de acuerdo con el Coneval, hasta octubre de 2022, la canasta alimentaria urbana tenía un costo de 2,112 pesos con 10 centavos. Según el Consejo, el 53% de la población en zonas rurales no cuenta con dinero suficiente para comprar una canasta básica. El estudio indica que el aumento en la pobreza laboral se explica por un aumento en los precios de la canasta alimentaria y una caída en el ingreso laboral promedio de los trabajadores. Otra noticia positiva fue que las remesas a México alcanzaron un récord de 5,360 millones de dólares durante octubre, un aumento del 11% respecto al mismo mes de 2021. Especialistas financieros señalan que las remesas han ido agregando apoyo a la cuenta corriente y al consumo privado, en particular para las familias de bajos ingresos, quienes son los principales destinatarios de estas transferencias. Según un reporte del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, cerca de 4,9 millones de hogares mexicanos reciben remesas. Bueno, este es un tema central. Hay mucha controversia, hay grupos empresariales que dicen que este aumento del 20% es excesivo porque incrementará la inflación y se trasladará automática o indirectamente al resto de los salarios. Yo no sé si es tan así, la verdad yo no sé si es tan así, pero el dato duro, aunque se diga y es verdad, que el aumento del salario mínimo es insuficiente. Todavía el salario mínimo, un salario de alrededor de 6,000 pesos mensuales, es insuficiente para las exigencias, las necesidades de una familia, matrimonio con 2 hijos, que es la familia tipo en el país. Por supuesto que es insuficiente. Pero la verdad hay muchos temas en los que hemos sido muy críticos con el presidente López Obrador, pero este tema, el incremento que se ha logrado en el salario mínimo a lo largo de estos años, con apoyo de los grupos del sector empresarial, con apoyo del sector sindical, es uno de los capítulos importantes que tiene que seguir progresando. Nuestra disparidad salarial es brutal con la de nuestros socios. Claro que no vamos a tener los salarios de Estados Unidos o de Canadá, pero tenemos que tener una estructura salarial mucho más sólida, con menores disparidades. ¿Para qué? Para tener mucha más consistencia y incrementar también, que no es un tema menor, el consumo interno y la capacidad interna de consumo. Eso se relaciona con otro tema que tampoco es menor, que es lo que decíamos ahora en el reportaje anterior, que es el de las remesas. En lo que va del año son ya, hasta octubre, todavía sin contar noviembre y diciembre, 49,000 millones de dólares de remesas los que han llegado al país. Sin esos 49,000 millones de dólares, estaríamos viviendo una crisis brutal, porque además es la cantidad, 50,000 millones los que hubo el año anterior, una cantidad similar el año anterior en plena pandemia. De eso viven muchas comunidades del país.
es una cantidad mucho mayor que la que reciben por remesas muchas familias, que la que reciben por cualquier apoyo social. Las reservas del país se fortalecen con eso, el consumo se fortalece con eso, se sostienen millones de familias con esas remesas. Es una cantidad enorme, hemos reemplazado incluso con las remesas los ingresos de muchos otros ámbitos, desde el turismo hasta el petróleo, la energía. Es un punto fundamental, es algo que hay que cuidar muy bien y que hay que trabajar muy bien. ¿Por qué? Porque viven millones de familias, insisto, de eso, y no tenemos lisa y llanamente la situación actual con qué reemplazarlo. Habría que pensar muy seriamente en cómo se van generando inversiones y actividades para poder no reemplazar las remesas, ojalá que sigan llegando siempre esas cantidades enormes de remesas, pero para poder lograr que las familias mexicanas puedan vivir mucho mejor sin tener que depender tanto de ese apoyo y de esa ayuda de sus familiares desde el exterior. Mientras tanto, mientras todo esto ocurre, el fútbol nos ha decepcionado otra vez con la eliminación de nuestra selección de la justa mundialista. Inmediatamente después de la eliminación renunció el Tata Martino, el técnico de la selección, tan controvertido que cometió muchos errores. Eso no lo vamos a discutir, pero el problema deportivo va mucho más allá. Hoy el presidente López Obrador dijo que teníamos demasiada afición para tan poco desarrollo deportivo. Que se tiene que hacer con respeto a la gente es formar buenos futbolistas, que se puedan crear escuelas y que se destinen recursos con ese propósito. Mire usted, el dato duro de todo esto es que primero es verdad lo que dice el presidente, no hay un desarrollo deportivo al nivel de nuestra afición. Pero esta administración federal está en el poder hace 4 años, en términos futbolísticos desde el Mundial de Rusia, que también fue un fracaso y no se ha hecho nada ni en el fútbol ni en ningún ámbito deportivo. Estamos en términos deportivos en zona de desgracia, pero en el caso del balompié, del fútbol, el fracaso de Qatar no es único. No calificamos para las Olimpiadas de 2024, ni en femenil ni en varonil, no calificamos para el Mundial Sub-20, no calificamos para el Mundial Femenil del 2023. Ninguna selección de México de ningún nivel ha calificado en nada. Eso habla del nivel de nuestro deporte y de nuestro fútbol. Renunció el Tata Martino, me parece muy bien, tendría que haber renunciado, yo no sé incluso si no habría que haberlo removido antes, pero ¿usted cree que en esta situación ningún directivo tendría que haber renunciado o presentado, puesto su renuncia sobre la mesa también? Es un problema, no es un problema solamente deportivo, es un problema de instituciones y es un problema de cómo funcionan las cosas en el fútbol y en el deporte en México. Vamos a ver algunos de los temas que explican este fracaso. El de México era una de las selecciones más viejas del Mundial. Tenía un promedio de 28.5 años, con jugadores, algunos de ellos bien pasados los 30, algunos llegando a los 40, como Talavera, que era el jugador con más años que había en el Mundial. Y uno se pregunta, ¿dónde están los jóvenes? Claro, no tenemos jóvenes porque, como vimos, no se ha creado una estructura deportiva, tampoco futbolística, para generar jóvenes. No los tenemos en el fútbol, no los tenemos en el atletismo, no los tenemos en otros deportes. Los extranjeros sirven en el fútbol, por supuesto que sirve. Todas las grandes ligas tienen extranjeros, pero nuestra estructura está equivocada. Hay a veces 9, 10 por equipo, y ese es un negocio de directivos, de agentes y de futbolistas. ¿Por qué? Porque vivimos en una suerte de sistema endogámico donde no hay competencia
de divisiones inferiores, no hay competencia entre los propios equipos, se cobran salarios mucho más altos que yendo a jugar a Europa o a Sudamérica, y entonces se infla el mercado entre directivos, agentes y los propios futbolistas. El sistema tampoco compite. No competimos, no nos gusta en muchas ocasiones la competencia, aunque tenemos un país con enormes capacidades de competencia en todos los ámbitos, económicos, culturales, también deportivos, pero nos gusta la competencia. Hay 18 equipos, clasifican a la fase final del campeonato 12, 4 en forma directa, 8 por repechaje. Es más difícil quedar fuera que quedar dentro. Hay una falta de planificación que nos ha colocado por debajo de Canadá y Estados Unidos. Usted vio cómo jugaban Canadá y Estados Unidos, aunque haya quedado Canadá fuera, han jugado mucho mejor que nosotros, pero no es espontáneo. La selección de Estados Unidos es la más joven de la competencia en promedio de edad. Es un trabajo de muchos años. No lo hacemos en ningún ámbito. Vamos a otro tema. Entre ayer y hoy ha habido una oleada de envíos de cartas y paquetes bombas en España que han llegado incluso al jefe de gobierno, a Pedro Sánchez, a una base militar, a la Embajada de Ucrania, a otros ámbitos, a la Embajada de Estados Unidos. Todos tienen el mismo origen y están relacionados con el apoyo de España a Ucrania luego de la invasión rusa. Una serie de paquetes bomba ha puesto en alerta a España. Se trata de sobres con sustancia peligrosa con los que se busca amenazar al gobierno del país ibérico por su apoyo a Ucrania tras la invasión rusa. España ha enviado material militar y humanitario a los ucranianos, además de ofrecer a sus aviadores de formación en defensa aérea. Las amenazas de estos paquetes comenzaron a llegar el pasado 24 de noviembre, cuando los servicios del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno realizaban labores ordinarias que incluía la filtración de la correspondencia recibida en la Moncloa. En ese momento detectaron un envío postal sospechoso. Era un sobre color marrón dirigido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y remitido por el correo postal ordinario. El Departamento de Seguridad activó los protocolos y los técnicos desactivaron los explosivos de forma controlada y aseguraron la zona. El segundo sobre iba dirigido al embajador de Ucrania en España, pero fue un empleado de la delegación diplomática el que al despertar sus sospechas decidió abrirlo. La explosión le causó heridas leves. El tercer sobre llegó apenas horas después. Iba dirigido contra el director de una compañía dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de equipos y material militar. En la cadena de envíos, el quinto sobre iba dirigido al Ministerio de Defensa y específicamente a la titular Margarita Robles. El último sobre fue enviado a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, lo que provocó un fuerte dispositivo de seguridad en la zona. El ministro de Defensa de Ucrania culpó a Rusia por los paquetes, mientras la Embajada de Rusia en España condenó cualquier amenaza o acto terrorista en relación con los paquetes bomba. En tanto, las autoridades españolas han reforzado la seguridad en todos sus edificios del servicio público. Bueno, este tipo de ataques son delicadísimos, es algo que no habíamos visto desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, este tipo de ataques en países, en este caso de la Unión Europea, en este caso España, que han apoyado a Ucrania, apoyan cotidianamente a España, pero no habíamos visto este tipo de acciones terroristas. Vamos a otro tema. Mire, se está debatiendo en este momento si le dan o no prisión domiciliaria al ex procurador Jesús Murillo Caram. Jesús Murillo Caram, usted lo sabe, tuvo varios problemas médicos muy graves. Estuvo internado en un hospital, ahora pasó a un hospital, pero bajo control de la prisión donde está detenido, y lo que ha solicitado es poder continuar o seguir el proceso en libertad o seguirlo en prisión domiciliaria. Todas las condiciones y los delitos por los que está acusado Jesús Murillo Caram indicarían que debería seguir en prisión domiciliaria ese proceso que se le sigue, donde las acusaciones, insisto en ese tema, las acusaciones parecen muy infundadas. Es muy difícil acusarlo de desaparición forzada de personas cuando es evidente. El mismo
proceso lo dice, que no lo ordenó. A ver qué es lo que sucede. También sigue el proceso, sigue el secreto sobre qué pasó con la Barbie. Estados Unidos no ha informado, no ha dado detalles, el gobierno federal tampoco. Yo insisto en un punto, si el Buró de Prisiones de los Estados Unidos en su página dice que la Barbie no está detenido, es que no está detenido. Mientras tanto, otro personaje, el cuñado del Mencho, el hermano de su esposa, uno de los líderes de los Queenies, José González Valencia, se declaró culpable de traficar cocaína hacia Estados Unidos. La noticia la dio a conocer el Departamento de Justicia y cabe resaltar que el hecho podría evitarle la condena perpetua. Entre 2006 y octubre de 2016, González Valencia fue el líder de los Queenies, una organización internacional de tráfico de drogas responsable de importar largas cantidades de cocaína desde México, Colombia, Guatemala, Asia y otros países, hacia la Unión Americana. Son los que operan, los principales operadores eran del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto es todo por hoy. Ya el día de mañana estará con nosotros mi compañera. El día de mañana no, el lunes. Todavía está enferma Viviana Belsazo. El lunes estará con nosotros Viviana Belsazo. Ya nos vamos y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.